A continuación voy a mostrar cómo calcular el coeficiente de rozamiento estático para el montaje que hicimos en el laboratorio. Entonces, ¿cómo fue el montaje que hicimos en el laboratorio? Entonces colocamos un par de masas así como están acá con una polea en equilibrio estático. E íbamos variando el ángulo de inclinación del plano. Entonces, por ejemplo, aquí está con θ1, un cierto ángulo, 60 grados, el que haya sido en el laboratorio. Y en ese ángulo está en situación completamente estática. Después entonces uno cambia el ángulo un poco. Entonces aquí por ejemplo supongamos que es de 50 grados. Y entonces ya se cambió el ángulo y aún permanece en situación estática. Todo este proceso, lo que había comentado era que había que hacerlo lentamente, muy lentamente, ir variando el ángulo de inclinación del plano, ¿sí? Para obtener una buena medida. Si uno lo hace rápido, eso no funciona. Y entonces, bueno, aquí en este caso se llegó hasta este ángulo, después entonces se bajó aún más, y supongamos que este es el ángulo en el cual ya, a partir de este ángulo, si yo inclino un poco más esto, este cuerpo va a comenzar a deslizar, en este caso, hacia arriba del plano. Entonces la situación hay que recordar la que hicimos en el laboratorio, así esta configuración, uno sube un poquito más el ángulo y ya esto arranca a deslizar. Entonces tenemos aquí el ángulo para el cual la fuerza de rozamiento queda en condición extrema. La fuerza de rozamiento toma su valor máximo. Y eso se sabe porque si uno mueve tan solo un poco acá, ya va a comenzar a deslizar. Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, este bloque de masa M, aquí están graficadas. Entonces, está la fuerza que ejerce el plano. Hay dos fuerzas, una que es la normal, que ejerce sobre esta masa el plano, y hay otra fuerza que es tangencial, que es el rozamiento. Esas dos fuerzas están aquí graficadas. La normal que ejerce el plano, la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie, esta superficie a este bloque. Hay que tener en cuenta que la situación es que apenas levantes un poquito, esto comienza a deslizar para acá. Uno podría tener una situación en la cual los valores de masa son tales que si yo cambio el ángulo, en vez de deslizar para este lado, puede deslizar para el otro lado. En el caso que nosotros hicimos en el laboratorio, es tal que si yo aumento un poco el ángulo, se va a deslizar para este lado. Por esa razón, la fuerza de rozamiento está hacia este lado. En el otro caso, en el caso recíproco, la fuerza de rozamiento iría para el otro lado. En este caso va para este lado. ¿Okay? La otra fuerza que está actuando es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra al cuerpo, que es el peso. Ahí la he colocado en rojo. ¿Okay? Entonces normal, que ejerce la superficie sobre M, la fuerza de rozamiento, que es la parte tangencial de la fuerza de contacto, la fuerza que ejerce plano a la masa, la fuerza, aquí me faltaba comentar, la fuerza que ejerce la cuerda. Entonces aquí la cuerda le ejerce una fuerza a este bloque, ¿ok? La he llamado T, la fuerza que ejerce la cuerda a este bloque. Y está el peso que ejerce la Tierra sobre el bloque, ¿ok? Cuando uno hace el estudio de los ángulos, entonces se da cuenta que nuevamente el ángulo θ se repite acá, ¿ok? Allí uno suma los ángulos, se da cuenta, etcétera, que unas líneas son perpendiculares, etcétera, y descubre que nuevamente este ángulo se repite acá, θ, que seguramente lo midieron en el laboratorio. Bien, ahora, para el cuerpo que está aquí colgando, también hay un diagrama de fuerzas. Entonces ese diagrama de fuerzas está el peso del cuerpo, que es la fuerza que ejerce la Tierra al cuerpo, y está la fuerza que ejerce la cuerda. Aquí voy a ponerle un sub 2 para indicar que es la fuerza que le ejerce la cuerda a este bloque de masa M. Entonces la he llamado T2. ¿Okay? La he llamado T2. Ahora el paso siguiente, después de haber hecho los diagramas de cuerpo libre, el paso siguiente es que uno escribe las ecuaciones vectoriales de equilibrio. Entonces las ecuaciones vectoriales, entonces hago en este caso una situación estática, entonces hago la suma de cada una de las fuerzas y el resultado de esa suma de fuerzas en una situación estática va a ser igual a 0, equilibrio estático de fuerzas. Entonces aquí tenemos normal más la fuerza que hace la cuerda, más la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie al bloque, más el peso que ejerce la Tierra al bloque, esa suma de fuerzas es igual a 0. Ahora el paso siguiente es que voy a escribir esto por componentes cartesianas. Entonces comienzo con la normal.
Voy a decir que la magnitud de la normal, la magnitud de la fuerza normal, la voy a llamar n. No la conozco ahorita. Voy a llamarla n. Y colocando el sistema de coordenadas así como estoy indicando, este es el eje Y y este sería el eje X, ¿ok? Hacia este lado positivo en X, hacia este lado positivo en Y. En este sistema de coordenadas voy a escribir las componentes cartesianas de las fuerzas. Entonces, la normal tiene componente, tiene esta magnitud n a lo largo de Y, y a lo largo de X no tiene componente, o mejor, la componente es igual a 0. Entonces, en X vale 0 y en Y vale n. Ahí está. Más, sigo con la siguiente fuerza, la fuerza que realiza la cuerda al bloque. Entonces, esta está completamente sobre el eje X. La magnitud de esta fuerza la voy a llamar T. Entonces sería T en X y en Y la componente es 0. Entonces aquí aparece T en X y 0 en Y. Ahora sigo con la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento está en esta dirección, está sobre el eje X. La componente Y sería 0, solamente tendría componente a lo largo del eje X. Y en este caso está hacia el lado negativo de las X. Entonces voy a decir la magnitud de esta fuerza F es F minúscula. La he llamado así, F minúscula. Entonces esto quedaría menos F. Está en el eje negativo de las X, es un número positivo, menos F, ¿ok? Y en Y sería 0. Ahora sigo con el peso. Ahora escribo el peso en componentes. Entonces uno recuerda, al escribir con componentes, aquí me puedo, vamos a ver si tengo acá la herramienta. Voy a agrandar esto un poco para listar la herramienta, listo. Me regreso. Entonces aquí tendría... Esta componente sería el lado opuesto a este triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces esta componente de acá, que está en el lado opuesto, la calculo simplemente como la magnitud de esta hipotenusa de este triángulo, que sería en este caso la masa del cuerpo por la gravedad. Recuerden que este es el vector peso. Entonces mg, y el que está al frente al ángulo es el opuesto, entonces este iría mg seno de teta. Al lado negativo de las X sería esa componente. Por eso aquí aparece menos mg seno teta. Ahora, esta componente, que es la del lado adyacente, la calculo simplemente como la hipotenusa por el coseno. Entonces sería mg por el coseno de teta. Y está en el lado negativo de las Y's. Por eso aquí aparece menos mg coseno teta. ¿Ok? Ya quedaron los vectores escritos en componentes cartesianas y eso igual a 0, 0. Paso siguiente. Voy a llegar a las ecuaciones escalares. ¿Qué es eso? Entonces hago la suma de vectorial. Primera componente, primera componente, primera componente, primera componente. Aquí están escritas, mírenlas. ¿Ok? Puse los ceros y todo para que nos acordemos. Ahora, la segunda componente, mírenla. N, 0, 0, menos mg coseno teta. Aquí están escritos. Y eso igual a 0, 0. ¿Ok? Ahora, pues simplificando, esta parte que aparece acá, que es la componente X, va a ser igual a la componente X de acá. Eso es lo que he escrito aquí. El 0, pues 0 más t, pues da t. T menos f menos mg seno teta, miren lo escrito acá, y eso es igual a la primera componente, 0. Ahora voy con la componente y, mírenla acá, n más 0 menos mg coseno teta, ¿ok? Es lo que aparece acá, n menos mg coseno teta, estos ceros ya desaparecen, y eso igual a 0, a la segunda componente, ¿ok? Estas son las ecuaciones escalares correspondientes al primer cuerpo. Ahora me voy con el segundo cuerpo. Realizo exactamente el mismo procedimiento. Las fuerzas que están actuando sobre el segundo cuerpo, sobre el que está colgando, está la fuerza que ejerce la cuerda al cuerpo, está la fuerza que ejerce la tierra al cuerpo, que es el peso, y hago la suma de esas dos fuerzas. Entonces aquí, esta es una condición de equilibrio estático. Nuevamente, sumo las fuerzas. T2 más el peso 2 igual a 0. Ahora, voy a escribir las ecuaciones escalares en este caso. Pues solamente tengo un eje. Solo tengo un eje. Entonces, estas mismas, si las quiero escribir en componentes cartesianas, pues me quedarían simplemente escritas así. Me quedaría en x0, en yt, más el peso sería 0 en x y menos mg en y. ¿Ok? Estas serían las componentes cartesianas. En X la componente de cada una de estas fuerzas es 0, no tiene proyección, solamente me queda en Y. Entonces me queda T y esta vale menos M mayúscula, no la confundan con la otra M, menos M mayúscula por G.
Y la suma de estas dos aquí, pues quedaría 0 más 0. Aquí me falta escribir igual. Me falta escribir igual al vector 0,0. ¿Ok? Ahora sí, entonces 0 más 0 igual a 0, pues esa no me da información. T menos mg, mírenla acá, T menos mg igual a 0. Esa es esa ecuación escalar que se obtiene del segundo cuerpo. Entonces ya tengo un conjunto de ecuaciones. Tengo esta ecuación escalar y esta ecuación escalar. Ahora, a esto le vamos a agregar otra información, que es la condición de rozamiento estático. Hemos dicho que en el laboratorio hemos llegado al ángulo en el cual si yo inclino un poco más, esto, o le cambio el ángulo un poco, esta masa se desliza, ¿ok? Si lo bajo un poquito, esta masa se desliza inmediatamente. Quiere decir que estamos en la condición de rozamiento, de fuerza de rozamiento máxima. Cuando se tiene la condición de fuerza de rozamiento máxima y solamente cuando se tiene rozamiento máximo, la fuerza de rozamiento se puede escribir como proporcional a la normal entre las superficies, y el coeficiente de proporcionalidad se llama coeficiente de rozamiento estático. Entonces podemos considerar que la fuerza de rozamiento es μ por la normal, ¿ok? De las ecuaciones que tenemos arriba, de esta uno puede obtener la normal. Despeja y obtiene simplemente mg coseno teta. Y de la otra ecuación, entonces la fuerza de rozamiento se podría escribir como μ por el valor de la fuerza normal, que es mg coseno teta. Entonces aquí ya quedan escritas la fuerza normal y la fuerza de rozamiento en términos de mg y teta. El coeficiente de rozamiento no lo tenemos, que es la idea inicial, o sea, el objetivo principal de este laboratorio es encontrar μ. ¿Ok? En el siguiente video voy a continuar solucionando el sistema de ecuaciones.